dice que se le recargaba en el pecho. Y él decía que se sentía amado por Jesús. Él decía, el discípulo a quien Jesús más amaba. ¿Cuántos quieren ser ese tipo de discípulos? ¿Sí? Recargársele en el pecho al Señor. Yo sí quisiera eso, de verdad. Y no solo en estos momentos, todo el tiempo. Porque es un privilegio estar junto al Maestro y recargársele en el pecho. No que Él esté presente y que lo ignoremos. No es el propósito de Dios. Jesús tenía plena confianza en Él. María lo aceptaría como otro hijo. María lo aceptaría como otro hijo. Miren, aquí no habla de la Virgen María, dice María, la madre de Jesús. Tenía más hermanos. ¿Dónde fue esto? En el Gólgota. ¿Cuándo? Cuando lo crucificaron. Aún así Jesús se acordó de todo esto. ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones conociéramos esto, que nos responsabilizáramos de nuestras familias, que nos preparáramos, que hiciéramos arreglos y que no se lo confiáramos a cualquier discípulo. El Señor Jesús tenía hermanos en la sangre, medios hermanos. Pero ¿qué sucede? Sus hermanos no estaban presentes ahí, no simpatizaban con el movimiento que Jesús encabezaba, no, y no creían en Él. Por lo cual Él fue a la muerte solamente acompañado por sus discípulos y por su mamá. Sus hermanos no estuvieron presentes. Entonces, qué triste es que a un hermano no le haya encargado a su propia madre. Solamente a los que están presentes, solamente a los que aman al Señor y solamente a los que tienen comunión con Dios. Solamente. El propósito de Dios es este, mis hermanos, que nosotros ahora, no solo en Semana Santa, que todo el mundo tiende, ¿verdad?, a volverse muy espiritual, ¿verdad? No, es todo el tiempo. Que esto que estamos oyendo hoy sea un estilo de vida, sea un estilo de vida para cada uno de nosotros como cristianos. Dios les bendiga. Acompáñame por favor a Mateo, capítulo 27, versículo 46. Amén. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesucristo experimentó el quebranto. ¿Qué es quebranto? Es ser abatido, es ser afligido. ¿Alguna vez has sido afligido? ¿Alguna vez te has sentido abatido? El Señor Jesucristo experimentó soledad. Se sintió solo en ese momento. Había muchos que le seguían. Una multitud, dice la palabra, de lejos. Otros eran sus discípulos, los que todo el tiempo estuvieron ahí con él. Pero cuando llegó esta situación, muchos de ellos lo abandonaron. Incluso Pedro, el que le había dicho que hasta dónde lo iba a seguir, hasta la muerte. Pedro dijo que lo iba a seguir hasta la muerte y el Señor Jesucristo volteó a verlo y le dijo, ¿qué cosa le dijo? ¿Cuántas veces iba a cantar el gallo? Antes de que él lo negara. Experimentar el quebranto. Imagínate a nuestro Señor Jesucristo
despojarse de su deidad, venir aquí a la tierra para cumplir un plan y un propósito de parte del Padre, para que tú y yo hoy podamos estar tranquilamente sentados en esta hermosa casa, en este hermoso municipio, conociendo, deleitándonos en la palabra de Dios. Qué tremenda bendición. Todo lo hizo por nosotros. Él sufrió, Él fue quebrantado. Ayer en la Santa Cena, cuando el pastor partió el pan, fue quebrantado. No quiero agregar más citas, pero tú conoces Isaías 53, donde habla que Él llevó en sus espaldas nuestras rebeliones, nuestras enfermedades. Por sus llagas hemos sido curados. Y hablando de soledad, la soledad es una de las más terribles experiencias que cualquier ser humano puede tener. Te voy a poner de ejemplo la cárcel. De por sí ya están aislados por un delito que cometieron. Pero aparte, cuando están ahí, cuando hacen algo más todavía, los aíslan, los apartan. Una celda oscura, una celda apartados de los demás. ¿A cuánto les gustaría ser apartados? A ninguno, ¿verdad? Pues incluso aún nosotros, conociendo del Señor, a veces nos apartamos. A veces tenemos espíritu de yogur, a veces tenemos espíritu de cohete. No me veas así. Pero eso no quiere el Señor. Lo que Dios quiere, lo que Dios anhela de cada uno de nosotros es que entendamos que lo que Él hizo no lo merecía, pero en su gran amor y en su gran misericordia es que estamos aquí. Y psicológicamente afecta en el sentido de que el hombre es un ser social. El hombre fue creado para vivir en comunidad. ¿A cuánto les gusta estar callados? ¿Sí? No. El Señor nos creó para vivir en comunidad. Imagínate en un matrimonio, el esposo allá, la esposa de aquel lado, los hijos por allá. ¿Sería una familia? No. Pero psicológicamente esto afecta en el sentido de que el hombre es un ser social, fue creado para vivir en comunidad. La soledad de Cristo fue un desamparo espiritual. Su sufrimiento fue sin la ayuda de su naturaleza divina o la intervención del Padre. Jesús literalmente quedó solo, pero era necesario, porque el Padre no puede estar con el pecado. ¿Cuántos saben que Él ama al pecador, mas no al pecado? Él tenía que abandonarlo, tenía que dejarlo solo, tenía que ser quebrantado. ¿Para qué? Para que se cumpliera ese propósito de parte de Dios. Por eso dice en la palabra, Elí, Elí, lama sabactami. Esto es, Dios mío, Dios mío. Imagínate al Señor Jesucristo clamando al Padre diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué me has abandonado? El Hijo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros mismos, sin querer, hemos hecho esto con el Padre? Él nos ama demasiado, pero a veces nosotros nos apartamos de Dios, a veces nosotros nos alejamos de Dios. No buscamos su rostro, no buscamos esa intimidad, no buscamos una relación con Él, lo ignoramos. Dios no quiere que lo ignores. Dile que tienes a tu lado, Dios no quiere que lo ignores. Amén. Él nos ama tanto que dio su vida por cada uno de nosotros. Y hay otra grande bendición. Aunque Él literalmente se sentía solo, tuvo que vivir eso Él para que tú y yo el día de hoy, como dice Mateo 28:20,
Su presencia estará con nosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Él nunca te va a dejar solo. Dile que tienes a tu lado, nunca te va a dejar solo. Siempre estará contigo. Dios te bendiga. Sí. Abre tu Biblia ahí en el capítulo 19, versículo 28 de San Juan. Vamos a leer esta parte donde Jesucristo está a punto de terminar la obra. Dice la palabra de Dios: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumido, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Dile que tienes a un lado: tengo sed, pero no sed de agua. Cuando Jesucristo hace esta referencia, se está parando y está diciendo: tengo sed. Pero me encanta la escritura porque dice que ya casi había sido consumido todo, ya había concluido casi todo, y Jesucristo se para en ese momento y dice: tengo sed. Él, tan simple y sencillamente, en su naturaleza divina, como hijo de Dios, le pudo haber dicho que llueva, y él pudo haber saciado esa sed, pero no lo hizo. Lo hizo con una autenticidad en la naturaleza humana, en la cual tenía que mostrar que tenía una dependencia de parte del Padre. Por eso, si vamos un poquito atrás, ahí en las Escrituras, en el libro de ahí en Juan 4:10, podemos ver que Jesucristo tiene un encuentro con alguien en el cual no tiene una convivencia, no tiene comunión. Dice versículo 10 del capítulo 4, dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva. Tenía un encuentro con una persona en el cual no había comunión, no se llevaban. Te pregunto, ¿antes te llevabas con Dios? ¿Conocías a Dios? Entonces tenemos que tener ese encuentro para poder decir: Cristo, tengo sed, y para poder depender de Él. Ahora, si vamos ahí en el versículo de San Juan 19, 28, dice que después de esto, sabiendo Jesús que todo ya estaba consumido, o sea, estaba a punto de terminar la obra en la cruz. Dice que si alguno quiere ser mi discípulo, toma su cruz y sígame. ¿Hay algún discípulo de Cristo? Yo te digo esta tarde, entonces va a haber padecimiento. Para seguir a Cristo hay padecimiento y también hay necesidad. Tuvo necesidad de agua porque tenía sed. Pero te digo algo, cuando tenemos ese encuentro con Él, entonces podemos decir: Cristo, necesito de esos ríos de agua viva que fluyen de ti para conmigo. Yo no sé si estés pasando, viviendo, aconteciendo alguna situación, algún sufrimiento, alguna necesidad ahora, pero sí estoy seguro de que Cristo está en medio de esto. Y te voy a decir algo, ahí en Apocalipsis 7:17 dice: porque el Cordero que está en medio del trono, dice, los pastoreará y los guiará a las fuentes de agua viva, dice, y Dios enjugará toda amargura de los ojos de ellos. ¿Estás triste? No tienes por qué estarlo, dice: Dios enjugará. Así es que tenemos que estar hoy en esta semana, donde muchos celebran la tragedia, pero hoy nosotros celebramos que en esa cruz en la cual Cristo padeció y murió, nosotros tuvimos la oportunidad de tener un encuentro y poder entrar hasta el mismo trono de gracia y poder estar sentados a la diestra con Él, porque esa cruz cambió la historia de Cristo, la historia de la humanidad, y mi historia y tu historia. Y hoy puedes ir y decirle: hoy necesito de esos ríos de agua viva para poderle darle a todos aquellos que necesitan conocer a Cristo. Gloria a Dios. Dice Apocalipsis 21:6. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin.